Espaciándonos en la cultura. Radio 7, tu radio. Hola amigos, después de un tiempo de ausencia nuevamente nos volvemos a encontrar y quisimos en este espacio comentar algo de lo que ya veníamos diciendo en programas anteriores con relación a la utilización que debemos hacer de los adjetivos. Y es que realmente existen 3 grados de significación del adjetivo. Estos 3 son positivo cuando lo que queremos expresar es una cualidad, por ejemplo bueno. Existe la significación comparativa, cuando expresa el grado de esta misma cualidad en relación con un segundo término, en este caso sería mejor. Y en último lugar está el término superlativo, cuando se expresa esta cualidad en grado extremo, lo cual vendría a ser en la palabra ejemplo, buenísimo. Decimos Pedro es mejor que Antonio, pero no Pedro es superior que Antonio, sino superior a Antonio. Y del mismo modo decimos inferior a y no utilizamos la expresión inferior que, anterior o posterior que. Estos comparativos con frecuencia se usan sin un segundo término de comparación. Así resultan ser normales las frases curso superior, fachada anterior, calidad inferior o consecuencias posteriores. El término de comparación en estos casos se da por entendido. Así, curso superior lo entendemos a los que se han cursado antes, que suponemos por supuesto inferiores. Cuando hablamos de fachada anterior de un edificio o bien de un templo, es porque tiene otras fachadas laterales o posterior. Calidad inferior lo utilizamos cuando queremos expresar una calidad inferior a la acostumbrada o a la requerida, y consecuencias posteriores a la primera o primeras que se siguen a un hecho que ha ocurrido. Pues bien, los demás adjetivos establecen los 3 grados de comparación, que recordamos son igualdad, superioridad e inferioridad, anteponiendo los adverbios tan, más o menos al adjetivo, seguido de cómo y qué de forma respectiva. Así, en grado de igualdad decimos este vestido es tan elegante como el tuyo. En grado de superioridad decimos este vestido es más elegante que el tuyo, y en sentido de inferioridad expresamos la frase este vestido es menos elegante que el tuyo. En cuanto a las formas irregulares de los superlativos, son aquellas que agregan la desinencia ísimo a la raíz original latina y no a la palabra española, como bonísimo, que procede del latín bonus, en lugar de buenísimo, término este que se prefiere en el idioma hablado y que ha desplazado de forma definitiva al cultismo óptimo. Utilizamos fidelísimo, del latín fidelis, en lugar de fielísimo, novísimo de novus en lugar de nuevísimo, y así como aquellas otras que terminan en érrimo, entre las que se encuentran, por ejemplo, celebérrimo, de célebre, en grado superlativo, en lugar de celebrísimo, integrérrimo, de íntegro, en vez de integrísimo. Se debería de utilizar la expresión en grado superlativo niguérrimo cuando hablamos de algo negro y no negrísimo, paupérrimo, de pobre y no pobrísimo. Muchos de estos superlativos, en la lengua corriente, van siendo sustituidos por los terminados en ísimo, y la terminación irregular érrimo va quedando reservada exclusivamente para usos literarios. Así se va convirtiendo en normal, aunque no es exactamente la palabra más adecuada, pero a veces la utilización del idioma corriente pues se suele imponer al culto,
Decimos negrísimo y no niguérrimo. También expresamos pobrísimo y no paupérrimo, o pulcrísimo y no pulquérrimo. Por otra parte, hay también adjetivos que, por expresar ya en su forma positiva una idea cabal o absoluta, que no puede ser ni más ni menos grande o intensa o verdadera o profunda, no admiten ninguna forma de significación superlativa, ni tampoco la terminación ísimo ni el adverbio muy. Así, no es lógico decir muy omnipotente u omnipotentísimo, muy fundamental o fundamentalísimo, muy inmortal o inmortalísimo. En el mismo caso se hallan, por ejemplo, las palabras inmenso, nefando, malvado, infernal, celestial, vegetal, mineral, descomunal, fenomenal, singular, único, incomparable, primero, español, europeo, y la mayor parte de las palabras compuestas como agridulce, cejijunto, boquirrubio, carilargo, etc., porque ya en sí expresan el grado superlativo de lo que queremos decir. En el lenguaje coloquial, el uso autoriza formas de superlativos que, en sentido estricto, pues no son aceptables por su mismo significado, como singularísimo, primerísimo, malvadísimo o mismísimo. Y en sentido festivo o hiperbólico se suele decir fulano es españolísimo o zutano es muy inglés, aquel es el tipo más maravilloso del mundo. Son formas coloquiales que van tomando posición en lugar de las palabras cultas, y algunos sustantivos, al tomar la forma de adjetivo, aceptan el grado superlativo con el adverbio muy, pero no con la terminación ísimo o ísima. Decimos o expresamos a veces muy mujer y no mujercísima, muy hombre y no hombrísimo, muy caballero o muy señor, pero no utilizamos caballerísimo ni señorcísimo. Algunos adjetivos terminados en n o en r hacen el superlativo añadiendo la terminación císimo. Así tenemos, por ejemplo, raboncísimo o habladorcísimo, a diferencia de los que terminan en consonante que no sea n o r, que solo añaden la terminación ísimo. En ningún caso debemos de anteponer a los verdaderos comparativos otro adjetivo de comparación, como pueden ser tan, más o menos. No debemos de expresar frases en las que, por ejemplo, intervengan tan mejor o más peor o menos superior. Asimismo, son anormales las frases como, por ejemplo, no he visto nada tan más bonito, sino que debemos decir simplemente no he visto nada más bonito o no he visto nada tan bonito como esto. También es un error anteponer a un superlativo el adverbio muy o cualquier otra voz que exprese idea de cualidad en grado extremo. No debemos decir muy hermosísima, ni en extremo riquísimo o sumamente dulcísimo. Muy mucho y mucho muy son también expresiones cargadas de vulgaridad. En lugar de habló muy mucho, digamos habló mucho o muchísimo. Por otra parte, tampoco debemos de anteponer, por ningún motivo, los adverbios de comparación a un superlativo. No expresemos frases en las que digamos más finísimo o menos bellísimo o tan negrísimo. Son excepciones los superlativos mínimo e ínfimo, pues suele con frecuencia decirse a costo tan ínfimo o la molestia más mínima. Asimismo, es innecesario repetir la sílaba sí en muchos superlativos tratando de exagerar su calidad de tales. Evidente queda que suena incluso al oído, suena mal decir dulcisísimo o muchisísimo, riquisísima o bellisísima. Hay comparativos que pierden a veces su valor de significación y desempeñan en la oración otros papeles. Por ejemplo, una persona mayor, que significa una persona de edad. El recuerdo de mis mayores,
con lo cual queremos decir de mis antepasados, y al por menor cuando lo que queremos expresar es que hay una venta o una compra, pero en pequeñas cantidades. Tenemos también los sustantivos adjetivos que conocemos como numerales, y son los que expresan un número determinado. Pueden ser solo expresión del número, o bien añadir alguna otra idea a la del número, como pueda ser orden o distribución. Los numerales, según algunos gramáticos, se dividen en cardinales, ordinales, distributivos, múltiplos, partitivos y colectivos. Los cardinales constituyen la serie natural de los números, esto es, son los nombres de cada una de las cifras que usamos en la numeración común. Ejemplos, pues fácilmente podemos expresar 1, 2, 3, 20, 100, 1000, 1.000.000. Estos serían cardinales. En cuanto a los ordinales, añaden la idea de orden, además de la de número. Y tenemos que decir que a cada cardinal corresponde un ordinal. Y quisiéramos dar algunos ejemplos que a veces pues nos pueden aparecer o bien en revistas o en televisión y a lo mejor en principio nos quedamos un poco confusos sobre qué es lo que quieren decir en cuanto a orden. Pues bien, los cardinales, si expresamos 1, pues en ordinal será primero, 2, el ordinal será segundo, 3 tercero, 4 cuarto, 5 quinto, 6 cardinal será sexto en ordinal, 7 será séptimo, 8 será octavo, 9 noveno y 10 décimo. Pero a partir de este número, a partir del 10, ya toman unas formas los ordinales quizás un poco distintas. Así, si en cardinales queremos expresar el número 11, en ordinal diremos undécimo. El 12 corresponde a duodécimo. 13, el equivalente es decimotercero. 14, decimocuarto. 15, decimoquinto. 16, decimosexto. 17, decimoséptimo. 18, decimoctavo. 19, decimonoveno. Y a partir de este número también empiezan otra serie de variaciones en cuanto a los ordinales. Así, el 20 cardinal se convierte en vigésimo en ordinal. 21 sería vigésimo primero. 29 sería vigésimo noveno. 30 sería trigésimo. 40 cuadragésimo. 50 quincuagésimo. 60 sexagésimo. 70 septuagésimo. 80 octogésimo. Y ya pasaríamos al 90 cardinal, que se convierte en nonagésimo, y 100 sería centésimo. 200 se convertiría en ordinal en ducentésimo, 300 tricentésimo, 400 cuadringentésimo, 500 quingentésimo, 600 sextentésimo, 700 septingentésimo, el 800 sería en ordinal octingentésimo, 900 noningentésimo, el 1000 se convertiría en milésimo, 10.000 decimomilésimo, 100.000 centésimo milésimo y 1.000.000 millonésimo. Y así podríamos seguir enumerando infinidad de ordinales con su correspondiente cardinal y ordinal. Advirtamos que además del significado que he ofrecido, las voces centésimo y milésimo tienen respectivamente la siguiente representación en número. Si decimos centésimo, la expresión numeral sería 0,01 y la versión del milésimo sería 0,001. Pues bien, los cardinales se emplean como ordinales en muchas ocasiones. El capítulo 3, el artículo 7 o el siglo XX. En los libros, al citar capítulos o artículos, se usan indiferentemente hasta el número 10 los cardinales o los ordinales. Lo mismo decimos el capítulo 9 que el capítulo 9, pero después del 10 se suelen preferir los cardinales. Así utilizamos artículo 11, capítulo 13, etc. Cuando en la lengua escrita se trata de capítulos o de soberanos y pontífices, se acostumbran los números romanos.
Así expresamos Juan 23, este 23 sería con números romanos, Alfonso XII, Enrique IV, Eduardo VIII o capítulo V. Y lo mismo ocurre cuando nos referimos a los siglos, y así hablamos de siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, y cuando se escribe abreviadamente una fecha, el número del mes suele aparecer en romanos. Así, si queremos expresar, por ejemplo, el 13 de octubre de 1978, en su forma escrita expresamos 13 del 10, que en este caso el número equivalente en romano sería una X, para entendernos bien, 1978. Y para concluir quisiéramos simplemente una nota anecdótica. ¿Qué es lo correcto decir, 10 y 6 o 16? Los cardinales que van del 16 al 19 se escriben en una sola palabra, pese a que los términos que los designan se compongan de la voz 10, la conjunción y el cardinal correspondiente, los cuales han formado un solo término, 16, 17, 18. Lo mismo ocurre con la decena del 21 al 29. Las formas 10 y 8, 20 y 7, etc. tienden a desaparecer y decimos 18 o 27. En cuanto a los ordinales, advirtamos que las formas reconocidas por los gramáticos son undécimo, duodécimo y no decimoprimero y decimosegundo, como solemos encontrar con frecuencia en lenguaje ordinario. Cabe mencionar que la forma decimonono por decimonoveno es igualmente aceptable y a la vez culta. Amigos, os esperamos una próxima semana en la que seguiremos dando consejos para mejor utilizar nuestro idioma. Hasta esa próxima ocasión, que seáis felices.